Bueno, como ejemplo de aplicación, vamos a ver el siguiente ejercicio, donde nos piden el desplazamiento horizontal y vertical del punto C de la estructura. Si además de la carga de 80 kilolibras que está aplicada en el punto C, el miembro BD o el elemento BD se somete a un incremento de temperatura de 60 grados Fahrenheit. Y nos dicen que para todos los elementos el módulo de elasticidad es 29.000 kilolibras por pulgada cuadrada, el área es de 4 pulgadas cuadradas y tienen un coeficiente de dilatación térmica de 6.5 por 10 a la menos 6 grados Fahrenheit a la menos 1. Entonces, como nos están pidiendo dos desplazamientos, si nosotros aplicamos el principio del trabajo virtual, solo podemos calcular uno a la vez. Entonces vamos a hacer primero la parte del desplazamiento horizontal usando una carga horizontal y luego, luego hacemos el desplazamiento vertical colocando esa carga vertical. Entonces, para el desplazamiento horizontal, vamos a tomar esa estructura y vamos a colocar una carga vamos a tomar esa estructura y vamos a colocar una carga unitaria en el punto C. Entonces vamos a borrar esta carga, que es la carga real, y colocamos nuestra carga virtual. Esa carga virtual, como el desplazamiento horizontal, esa carga debe ser horizontal. Simplemente entonces dibujamos esa carga. Vamos a usar aquí de pronto otro color. Completamente horizontal. Ahora, hacia la izquierda o hacia la derecha. No sabemos hacia dónde se va a mover la estructura. Entonces voy a asumirlo hacia la derecha. Ese es el punto C. Y esa carga va a tener un valor de 1. Con esa carga, entonces procedemos a calcular las fuerzas que se generan en esta estructura. Y nos vamos a encontrar lo siguiente. Aquí tenemos una carga que es colineal con la fuerza que voy a tener en este elemento. Entonces, este elemento debe tener una fuerza igual a 0. Lo mismo pasa en este caso. Ahora lo que tenemos es que tenemos dos elementos donde no hay más fuerzas aplicadas, entonces esto debe ser 0. Y solo nos va a quedar este nodo C, tenemos esta carga igual a 1. Si buscamos ese nodo C, tenemos una carga igual a 1 y tenemos la carga del elemento o la fuerza que actúa en el elemento. Particularmente yo asumo toda atención para tener la convención de que si tengo fuerzas negativas es que el elemento está con presión y si tengo fuerzas positivas el elemento está a tensión. Y aquí voy a tener la fuerza del elemento CD. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener que CD más 1 es igual a 0, por lo tanto CD es igual a menos 1. ¿En qué unidades estamos trabajando? Si estamos trabajando en kilolibra, entonces esto es una kilolibra y esto va a tener unidades de kilolibra. Y no tenemos más fuerzas aplicadas en ese elemento, o no tenemos más fuerzas en ningún otro elemento, o sea que hasta ahí llega mi escenario virtual con mi carga horizontal. Ahora, ¿qué hacemos? Calculamos las fuerzas que se generan en el escenario real.
Vamos a escribirlas por acá. Estas son mis fuerzas reales. Tenemos nuevamente el caso que si este señor o estas dos fuerzas son colineales, la fuerza de este elemento va a ser 0. Y entonces si analizamos este punto C, como para ir dejándolas, no volarnos o volarnos los menos pasos posibles, vamos a analizar ese nodo C, en donde voy a tener una fuerza hacia abajo de 80 kilolibras y voy a tener una fuerza saliendo del nodo de que voy a llamar BC. Y si hago sumatoria de fuerzas en Y, que debe ser igual a 0, me queda que BC menos 80 es igual a 0. Por lo tanto, mi fuerza BC es igual a 80. Ahora que tenemos, nos vamos al nodo B y podemos calcular los otros dos o las otras dos fuerzas en el elemento AB y en el elemento BD. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos una fuerza AB, una fuerza BC y una fuerza BD. Como les decía ahorita, las dibujo todas a tensión. Este es AB, esto es BD y esto es BC. Necesitamos conocer el ángulo. Entonces, particularmente en este tipo de, o en este ángulo que nos da aquí, aquí vemos una relación que es 3, 4, 5. Entonces, si yo hago el dibujo de ese triángulo, 3, 4, 5, este ángulo alfa viene siendo este que está aquí. Y tengo que el seno de alfa viene siendo igual a 4 sobre 5. Y el coseno de alfa es igual a 3 sobre 5. Ahora nos devolvemos al nodo y hacemos las ecuaciones de equilibrio, donde tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y voy a tener que menos BC menos BD por el seno del alfa, y ese seno de alfa es 4/5, va a ser igual a 0. Y entonces despejamos mi fuerza BD, que dice que es igual, este que está aquí, positivo, pasa a negativo, y con este negativo entonces queda negativo nuevamente, es igual a 5/4 de mi fuerza BC. Y la fuerza BC vale 80, o sea que eso me da que BD es igual a 100 kilolibras. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y me queda que menos AB más BD, ahora por el coseno de alfa, que es 3/5, debe ser igual a 0. Y despejamos AB. Entonces, AB va a ser igual a 3/5 de BD. Y eso es igual a 60.
Y con eso ya tenemos las fuerzas que se me van a generar en estos elementos debido a esta carga de 80. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos calcular el desplazamiento horizontal? Yo debo tener en cuenta la energía interna debido a las cargas virtuales multiplicadas por las deformaciones reales. Entonces nos vamos a encontrar en este caso particular que donde tenemos fuerza virtual no tenemos fuerza real, y donde tenemos fuerza real no tenemos fuerza virtual. O sea que la conclusión o al resultado al que vamos a llegar es que el desplazamiento horizontal de este punto sería 0, pero vamos a comprobarlo. Aplicación del método, trabajo externo, igual energía interna. Trabajo externo, tenemos la fuerza de 1 kilolibra y tenemos el desplazamiento, que sería el desplazamiento horizontal. En este caso sería un desplazamiento en este sentido. Va a ser igual a la suma de las energías. ¿Qué energía voy a tener? Fuerzas virtuales por deformaciones reales. ¿Qué fuerzas virtuales tengo? Solo tengo la del elemento CD. ¿Esa fuerza cuánto vale? Me dio menos 1. Por fuerza real en ese elemento, me dio 0. Por L sobre E por A. ¿Qué más fuerzas virtuales tengo? No tengo ninguna otra fuerza virtual. O sea que ese desplazamiento me va a dar 0. Entonces, si miro el ejercicio, también me están diciendo que tengo un aumento de temperatura en el elemento BD. Pero ¿qué pasa? La fuerza virtual en el elemento BD es 0. Y si la fuerza virtual es 0, entonces no hay energía. Entonces, ahora la gran pregunta, si yo no tenía más fuerzas virtuales, ¿para qué calculé todas estas fuerzas reales? Estas fuerzas reales están calculadas porque yo las voy a necesitar ahora para el desplazamiento vertical. Pero si el ejercicio solo me hubiese pedido el desplazamiento horizontal, al yo calcular que todas estas eran 0, solo necesitaba esta fuerza en el escenario real para poder dar el resultado. Entonces, como ya vimos o ya calculamos el desplazamiento horizontal, ahora vamos a ver cómo calculamos el desplazamiento vertical. Entonces, vamos a colocar la misma estructura. Vamos a calcular el desplazamiento vertical. Nuevamente quitamos la carga. Y colocamos la carga virtual en el sentido vertical. Si mi fuerza está hacia abajo, yo puedo asumir que mi fuerza unitaria va hacia abajo. Ahora, en este caso, se da una particularidad y es que esa carga virtual está aplicada en el mismo punto donde está la carga real y no hay más fuerzas aplicadas sobre la estructura. O sea que yo puedo decir que las fuerzas en los elementos de esta estructura con esa carga unitaria va a ser igual a todo lo que calculé aquí, pero dividiendo todos los resultados entre 80. Si tienen alguna duda con respecto o no están convencidos con respecto a eso que les acabo de decir,
lo que tienen que hacer es tomar nuevamente nodo por nodo y calcular las fuerzas de esta estructura con esta carga igual a 1. Entonces, si ya yo sé que estos resultados son estos mismos que ya calculé, pero dividido entre 80, simplemente voy a tener que BC, fuerza BC, es igual a 1, sería 80 entre 80. Mi fuerza BD, ok, un signo, esto es menos, BD sería igual a menos 100 entre 80, da 1.25, y mi fuerza AB sería igual a 60 entre 80, que es 0.75. Ahora, en este caso, si tenemos valores en las cargas, en estos elementos, este nuevamente es 0, porque en esta que yo analicé, con esa carga vertical en el punto C también era 0. Y calculamos las energías internas. Ahora, para mayor facilidad y para que la ecuación no me quede tan grande, por lo general lo que hacemos es una tabla en la que vamos a enumerar los elementos. Vamos a escribir cuánto es la longitud de ese elemento. Debemos tener en cuenta las unidades en las que vamos a trabajar. Yo tengo el área en pulgadas y el módulo en kilolibras por pulgada cuadrada. Entonces yo podría trabajar esta longitud en pulgadas. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la fuerza virtual de cada elemento y la fuerza real de cada elemento. Y en este caso, como el módulo y el área son iguales, para todos los elementos los podemos dejar por fuera de la tabla. Y simplemente calculamos el producto de F por F mayúscula, o sea, fuerza virtual por fuerza real, por la longitud. ¿Qué elementos tenemos? ¿O qué elementos quedaron con cargas? Tenemos el elemento AB, tenemos el elemento BD y tenemos el elemento BC. ¿Cuál es la longitud de cada elemento? El elemento AB tiene 15 pies. Entonces, 15 por 12 para pasarlo a pulgadas. El elemento BD. En este caso, habíamos dicho que esta relación es 3, 4, 5. Entonces, esto debería ser 25 pies por 12 para pasarlo a pulgadas. Y BC tiene 20 pies. Multiplicamos por 12 para pasarlo a pulgadas. Fuerzas. AB. Tenemos una fuerza virtual AB que es 0.75. Una fuerza virtual BD que es menos 1.25. Y una fuerza virtual BC que es igual a 1. Fuerzas reales. Fuerza AB. Esta de 60. Tenemos esta de menos 100 y tenemos una fuerza de 80. Realizamos estas operaciones, tenemos 15 por 12 por 0.75 por 60, esto me da 8100. Tenemos 25 por 12 por 1.25 por 100, 37.500. Ojo con los signos, en este caso como los dos son negativos, negativo por negativo me da positivo. Y este último tenemos 20 por 12 por 80, 19.200. Sumamos
todos esos valores para obtener la sumatoria total del numerador de la ecuación que vimos para la energía interna, porque aquí todavía nos falta dividir entre el módulo y el área. Y me da que eso es 64.800. Ahora, esto me sirve para calcular deformación por fuerza una vez yo lo divida entre EA. Deformación por fuerzas. Pero vamos a recordar que el ejercicio me dice que también tengo unos cambios de temperatura. Y ese cambio de temperatura, ¿dónde lo tengo? En el elemento BD. Ahora sí planteamos entonces la ecuación. Trabajo externo. Tenemos 1 kilolibra por el desplazamiento vertical que vamos a calcular. Va a ser igual a energía interna, energía por fuerzas. Tenemos 64.800 entre el módulo y el área. ¿Cuánto es el módulo? 29.000. Ojo con las unidades. Y el área es de 4. Más energía por cambio de temperatura. ¿Dónde cambia la temperatura? En el elemento BD. Entonces necesitamos la fuerza interna virtual de ese elemento. ¿Cuánto es esa fuerza interna virtual? Menos 1.25. Menos 1.25. Multiplicado por delta de T. ¿Cuánto es el delta de T? Tenemos que la temperatura aumenta. Si aumenta es positivo, si disminuye es negativo. Entonces eso multiplicamos por 60 y multiplicamos por el coeficiente de dilatación térmica 6.5 por 10 a la menos 6 y multiplicamos por la longitud. ¿Cuánto es la longitud? Habíamos dicho que era 25 pies y debemos también pasarlo a pulgadas para tener unidades consistentes. Entonces aquí un pequeño recordatorio, esto es fuerza virtual y todo esto es deformación por temperatura. Entonces hacemos los cálculos y vamos a tener que esa desplazamiento vertical va a ser igual a 64.800 entre 29.000 por 4 menos 1.25 por 60 por 6.5 por 10 a la menos 6 por 25 por 12. Y eso me da un valor de 0.412 pulgadas. ¿Por qué pulgadas? Hayamos pasado todas las dimensiones a pulgadas, entonces lógicamente esto me quedaría en pulgadas. Si hacemos un análisis de unidades, vamos a sacarlo de acá. Esta parte estaría en kilolibra y esto estaría en pulgadas. Y vamos a ver si eso es consistente. En este caso tenemos 64.800 que tiene unidades de fuerza por longitud. O sea que esto es kilolibras al cuadrado por longitud, pulgadas. El módulo, kilolibras por pulgada cuadrada. El área, pulgada cuadrada. Entonces aquí tenemos que se cancela este con este y este se va con este y me queda kilolibra por pulgada, kilolibra por pulgada. Ahora, como yo paso a dividir el 1 se lleva su unidad por 1 kilolibra y me queda el resultado en pulgadas.
Entonces, esta sería la respuesta para el desplazamiento vertical de esa estructura. Y eso sería todo por el momento.